Saludos amigos de YouTube, nuevamente Víctor te saluda. El día de hoy vamos a resolver el problema 2.7 del libro de estática de Hibbeler. Antes de continuar, te invito a que le des manito arriba al video y te suscribas a mi canal, ya que con este sencillo gesto me ayudas bastante para seguir subiendo este tipo de videos. Muy bien, comencemos a lo que venimos a ver. Descomponga la fuerza F1 en las componentes que actúan a lo largo de los ejes U y V, después determine las magnitudes de las componentes. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Esta fuerza 1, que es de 4 kN, tiene una componente en este eje V y tiene una componente en este eje U. Lo que me pide es calcular cuáles son esas componentes y cuál es su valor, ¿sí? Entonces, esto lo voy a hacer mediante la ley del paralelogramo. Con la ley del paralelogramo voy a obtener el siguiente triángulo que pueden ver en la pantalla. Ahora, ¿cómo obtuve yo este triángulo? Se los explicaré ahora. Muy bien, primera cuestión, dibujo la fuerza que yo quiero calcular. En este caso, yo dibujo la fuerza de 4 kN. ¿Por qué? Porque siempre se dibujan las líneas que son verticales u horizontales. En este caso, de la única línea paralela era el vector 1, el vector de fuerza 1 que tiene un valor de 4 kN. Muy bien. Como segundo paso, dibujo el siguiente, el eje V, porque yo sé que el eje V tiene un ángulo de 30 grados con respecto a la fuerza 1. Dibujo el eje V. Y una vez que yo dibujé el eje V, dibujo el eje U. ¿Por qué? Porque el eje U está a 75 grados respecto al eje V. Entonces ya tengo, gráficamente ya tengo mis ejes y tengo mi fuerza. Ahora debo calcular las componentes de la fuerza 1 en el eje V y en el eje U. Básicamente aquí tengo que hacer una proyección del eje V sobre el eje U. ¿Qué quiere decir hacer una proyección? Hacer una misma línea de esta de aquí. Porque ahora voy a decir lo siguiente. Debo hacer una misma línea en la misma dirección donde termina el vector. Dibujo una línea así, con esta misma dirección, así. ¿Hasta cuándo? Hasta que corte el eje U. Eso quiere decir la proyección del eje V sobre el eje U. Básicamente dibujar una línea paralela al vector V desde donde termina hasta que choque con el eje U. Es la proyección de V sobre U. Y viceversa, si yo quiero hacer la proyección de U sobre V, tengo que dibujar una línea paralela al final del vector. Desde aquí, una línea paralela al eje U hasta que choque al eje V. En este caso yo opté por eso. Proyecté una línea proyecté el eje U sobre el eje V. Dibujé una línea paralela desde el final del vector hasta que choco con mi eje V. Hasta aquí termina. Y ahora procedo a hacer lo contrario. Si ya proyecté el eje U sobre el eje V, lo que procedo a hacer ahora es dibujar el eje V sobre el eje U. Entonces la proyección del eje V sobre el eje U me queda de la siguiente manera. Aquí está, una línea paralela al eje V hasta que choque al eje U. Es la proyección del eje V sobre U. Entonces, si nos damos cuenta, hemos formado un paralelogramo. ¿Y cuáles son las componentes que actúan? Va desde el inicio hasta donde choque el eje, hasta donde se intersectan los ejes. Esta sería mi primera componente, sería la fuerza 1 en el eje V, F1V, que significa la componente de la fuerza 1 en el eje V. Y así mismo hago para el eje U. Dibujo un vector desde el inicio hasta donde se intersectan las líneas. Este sería la componente de mi fuerza U, la componente de mi fuerza 1 en el eje U. Entonces, si nos damos cuenta que ya tengo lo que está acá, lo que son ya tengo los lados. Ahora lo que me corresponde calcular son los ángulos. ¿De dónde sale este ángulo de 105 grados? Muy bien. Recordemos que todo paralelogramo, la suma de sus ángulos internos dan 360 grados. Entonces, si yo sé que este ángulo opuesto es igual, quiere decir que este ángulo de aquí vale 75, por consiguiente el de aquí vale 75, ¿sí? En un paralelogramo, ángulos opuestos son iguales. Si este vale 75, el de acá por consiguiente también equivale a 75. Entonces, 75 más 75 me da un valor de 150 grados. Entonces, si yo sé que todo mide 360 y le quito los 150 que yo ya conozco, me va a sobrar 210. Estos 210 grados van a estar divididos en estos dos ángulos, ¿ya? Pero recordemos que estos dos ángulos son iguales. Por consiguiente, yo puedo dividir para 2. Mejor dicho, yo debo dividir para 2 al 210. Yo al 210 lo divido para 2, me da 105. Quiere decir que aquí hay 105 y aquí hay 105. Y efectivamente comprobemos. Aquí hay 105, acá debe haber también 105. Y efectivamente hay un ángulo de 105.
Entonces ya tengo el ángulo de 30, tengo el ángulo de 105 y tengo el valor de este vector. Por consiguiente, yo procedo a escoger cualquiera de los dos triángulos. En este caso yo opté por escoger el triángulo de arriba y tenemos el triángulo. Recordemos, esta es mi fuerza 1 sobre el eje V, la componente de mi fuerza 1 sobre el eje V. Esta de aquí son iguales a la de acá. Por consiguiente, esta es mi fuerza U, mi componente de la fuerza 1 en el eje U. Y esta es mi fuerza, la fuerza que actúa, la fuerza 1, que es de 4 kN. ¿Sí? Entonces, este triángulo fue el que tomé aquí precisamente. Ahora procedo a resolverlo. Voy a hacer el cálculo de la fuerza 1 a lo largo del eje U. Esta es mi fuerza 1 a lo largo del eje U, mediante la ley de senos. Primeramente, coloco en el numerador lo que yo deseo calcular. En este caso, la ley de senos puede ser un lado del triángulo sobre el seno de su ángulo opuesto o el seno del ángulo opuesto sobre un lado del triángulo. Depende de lo que yo quiera encontrar. En este caso yo quiero encontrar la fuerza, la componente de la fuerza 1 en el eje U. Entonces la coloco en el numerador y lo divido por el seno de su ángulo opuesto. El ángulo opuesto de este lado es este ángulo que está acá, que es de 30 grados, ¿sí? Quiere decir el ángulo que está opuesto o el ángulo que está enfrente, ¿sí? Igual, y ahora coloco dos datos que yo conozca. Coloco 4 kN sobre el seno de 105, ¿sí? No puedo colocar la fuerza 1V. ¿Por qué? Porque esta fuerza no conozco. Y en este tipo de ecuaciones solo debo poner un dato que no conozco. Por ejemplo, el de aquí no conozco. Este el ángulo sí conozco, este valor sí conozco y este valor sí conozco. Simplemente debe ir una incógnita, ¿ya? Entonces, la componente de mi fuerza 1 sobre el eje U, despejo. Entonces, el seno de 30 lo retiro. Como en el miembro izquierdo está dividiendo, pasa el miembro derecho a multiplicar. Ahora, coloqué el valor del seno y del seno de aquí. ¿Por qué? Porque en algunos casos, si yo pongo la respuesta final y ustedes ponen en su calculadora, no les va a salir y van a decir, está mal el ejercicio. No. Lo que pasa es que en algunos casos puede ser que su calculadora esté mal configurada y esto a su vez va a traer problemas en un futuro, ya sea en una prueba o un trabajo. Así que yo coloco estos valores para que ustedes verifiquen que en su calculadora salga estos valores de aquí. Si no salen estos valores, significa que su calculadora está mal configurada y tienen que configurarla correctamente para el desarrollo de este ejercicio, ¿sí? Muy bien, entonces hacemos la operación que tenemos acá y la respuesta es de 2.071 kN, pero en el sistema internacional solo utilizo tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números. El resto borro. Me fijo en el primer número que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo al inmediato superior. Si es menor a 5, no hago nada con este número. En este caso, como 1 es menor que 5, no hago nada con este número y quedaría 2.07 kN. Entonces ya sé que esta fuerza de aquí es de 2.07 kN. Gráficamente yo sé que este es más grande, así que por consiguiente este debe ser mayor a 2.07. Eso ya me lo va a demostrar los cálculos después. Muy bien, ahora voy a hacer el cálculo, no lo coloqué aquí, pero bueno, voy a colocarle acá. Siempre hay que especificar lo que uno está haciendo. Este es el cálculo de la fuerza 1, ¿sí? Este es el cálculo de la fuerza 1 a lo largo del eje, ya no U, sino V. Igualmente mediante la ley de cosenos. Entonces, yo quiero calcular mi fuerza 1V, debo poner sobre el seno del ángulo opuesto. Si este es lo que voy a calcular, el ángulo opuesto sería este que está acá. Pero ahora me dicen, pero yo no tengo el ángulo. No importa, ¿por qué? Porque es un triángulo. Recordemos que todo triángulo, la suma de sus ángulos internos da 180 grados. Yo sé que este vale 105 y este vale 30 y sumados me dan 135. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Me faltan 45. Por consiguiente, este ángulo debe medir 45. Y verifiquemos efectivamente. Vamos a medir este ángulo de aquí y acá y salió 45 grados, porque es lo que pasa en todo triángulo. Entonces yo sé que es mi fuerza la componente de mi fuerza 1 sobre el eje V sobre el seno de 45 es igual a, y coloco el mismo valor que coloqué acá, porque esto ya conozco. También pude haber colocado 2.07 kN sobre el seno de, como este es 2.07, el seno sería seno de 30. Y me va a salir exactamente la misma respuesta. Pero yo opté por utilizar el primer valor original, ¿sí? No hay ningún problema. Muy bien, aquí recordemos es V, no he corregido. Mi fuerza 1, la componente de mi fuerza 1 sobre el eje V es igual a, este seno está dividiendo, lo paso al miembro derecho, pasaría a multiplicar porque va a ser su operación opuesta. Nuevamente coloco cuánto debe salir el seno de 45 y cuánto debe salir el seno de 105 para que verifiquen que su calculadora esté correctamente configurada.
El resultado de esta operación me da 2.928 kN, pero recordemos que el sistema internacional solo me permite 3 cifras significativas. Quiere decir que solo tomo los 3 primeros números y el resto borro. Si el primer número que voy a borrar es menor a 5, no hago nada, pero si es mayor a 5, redondeo al inmediato superior. En este caso, 8 es mayor que 5, así que debo redondear al inmediato superior. Entonces, después del 2.92, ¿cuál sigue? Sigue el 2.93 kN. Esta es la respuesta final y con esto hemos acabado el ejercicio del día de hoy. Si te gustó el video y te sirvió, te invito nuevamente a que le des manita arriba al video y te suscribas a mi canal, que con este sencillo gesto, lo recalco nuevamente, me ayudas un montón. Eso es todo, gracias por poner atención y nos vemos en el siguiente video.